Bueno, vamos a ver ahora cómo derivar. Hemos estado hablando sobre funciones invertibles y funciones inversas, cómo calcular la inversa y cuando una función es invertible. Recordamos que una función es invertible en un intervalo si es inyectiva. Y inyectiva venía a ser que si cogemos dos puntos del intervalo, sus imágenes por f, es decir, los valores que tienen aplicando la función, son distintos para cualquier pareja de valores. Y eso se traducía en que en ese intervalo la derivada era siempre positiva dentro del intervalo, siempre positiva o siempre negativa. Bien, pues vamos a ver cómo, conociendo una función, podemos calcular la derivada de su inversa, siempre que sea invertible. Eso nos lo dice esta proposición. Nos dice, sea una función f derivable e invertible en un intervalo AB, que podría ser incluso todo R. Entonces, la inversa es derivable donde esté definida. La inversa está definida, si f está definida en AB, pues su inversa nos devuelve los valores desde f de A hasta f de P. Y lo que se cumple es lo siguiente, que la derivada de la inversa es 1 partido por la derivada de la función evaluada en la inversa. Siempre que este punto de aquí, como es la derivada de f a la menos 1, tiene que estar entre f de A y f de B, que es donde está definida la inversa. Vamos a demostrar esta igualdad y vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a demostrar que la derivada de la inversa es 1 partido de f' evaluado en f a la menos 1. ¿Cómo? Pues utilizando, primero, como f a la menos 1 es la inversa de f, recordemos que sea la inversa significa que si yo aplico f a un punto x y luego le aplico la inversa, nos devuelve el mismo punto, ¿no? Hago f de x, va a una altura y la inversa nos devuelve el mismo punto. Entonces, lo que ocurre es que f de f a la menos 1 de x es x, ¿vale? Así también. Si hacemos la inversa de x, f nos devuelve al mismo punto. Entonces, ahora vamos a derivar. Derivamos en ambos lados. Esto es una función dentro de otra, es una composición, así que para derivar hay que utilizar la regla de la cadena. La derivada de esto, que es una composición, es la derivada de la de fuera, f', donde en lo que ponga dentro, f a la menos 1 de x, por la derivada de lo de dentro, que es la derivada de f a la menos 1, derivada en x. Igual a la derivada de x, 1. Y ahora despejamos f a la menos 1 derivada, la derivada de f a la menos 1 en x es 1 partido por, esto que está multiplicando pasa dividiendo, f' de f a la menos 1 de x, que es justamente lo que tenemos aquí. Ya está. Vamos a aplicar esto a un par de ejemplos. Vamos a calcular la derivada de las inversas de estas funciones. Vamos a empezar con f de x igual a x al cuadrado definida en 0 más infinito. Vamos a calcular la derivada de la inversa de x al cuadrado en ese intervalo. Primero, f es invertible en 0 más infinito. ¿Por qué? Porque es inyectiva, porque la derivada es 2x, que es positiva en todo 0 más infinito. Eso significaba, era una equivalencia, es inyectiva si la derivada siempre es positiva o siempre es negativa en el interior del intervalo. Entonces, f es invertible. Vale, es invertible. Lo primero, invertible. Ahora, f es derivable en 0 más infinito por ser polinómica. Es un polinomio, así que es derivable. Tenemos derivable e invertible en el intervalo. Más, ¿cuál es la inversa
de x al cuadrado, esta la hemos calculado ya, esta es raíz de x en 0 más infinito. Estamos trabajando aquí. Y ahora vamos a utilizar la proposición. Por la proposición, vamos a ver, por la proposición, la derivada f a la menos 1, derivada de x, que esto es la derivada de la raíz de x, es 1, voy a copiarlo tal cual, 1 partido por f' en f a la menos 1 de x. Y ahora voy a ir sustituyendo lo que me vaya encontrando. Primero me encuentro aquí f a la menos 1 de x. f a la menos 1 de x hemos dicho que es la raíz de x, entonces aquí lo que pone realmente es 1 partido por f' evaluada en raíz de x. Bien, y ahora f', la derivada de f, que mi f es esta, la derivada está aquí. Entonces, utilizando esta expresión aquí, tengo que hacer f' en raíz de x. En lugar de f' de x ser 2x, pues donde pone x pongo raíz de x y queda 1 partido por 2 raíz de x, que es justo la derivada de raíz de x en 0 más infinito. Ya está. ¿Vale? Estos son los pasos. Comprobar que es invertible, comprobar que es derivable, identificar cuál es la inversa y luego utilizar la proposición para calcular la derivada de la inversa. Vamos a hacer lo mismo con esta f. Venga, queremos calcular la derivada de la inversa del seno en menos pi medios, pi medios. Bien, primero, f es invertible en menos pi medios, ¿por qué? Porque su derivada, que es el coseno de x, es siempre positiva en el interior del intervalo, entre menos pi medios y pi medios, comprobadlo. Entonces es derivable, ya está, perdón, es invertible. Ahora, f es derivable porque es el seno de x. El seno de x sabemos que es derivable, es una función trigonométrica. Bien, hecho. Más, ahora tenemos que saber cuál es la inversa. Vamos a calcular la inversa, vamos a calcularla. Recordad cómo se hacía. Lo que hacíamos era, primero, llamábamos i a f de x. Entonces, i es seno de x. Seno de x. Ahora, cambiábamos x por i. Entonces, x igual a seno de i. Despejamos i, pues si x es el seno de i es el arcoseno de x. Y esta de aquí es la derivada, esta es la inversa. f a la menos 1 de x es el arcoseno de x. ¿Vale? Ya tenemos la inversa identificada. Y ahora vamos a utilizar la proposición para calcular f a la menos 1' de x. Es decir, la derivada del arcoseno de x, que sabemos cuál es, pero vamos a deducirlo. Esto es 1 partido por f' de f a la menos 1 de x. Que es f a la menos 1 de x, lo tenemos aquí. Lo acabamos de calcular. F a la menos 1 de x está aquí, es el arcoseno. Entonces esto es 1 partido de f' del arcoseno de x. Pero ahora, f', la derivada de f, ¿cuál es? La derivada de f está aquí, es el coseno. Entonces, la derivada de x es el coseno de x, la derivada de lo que ponga aquí será el coseno de lo que ponga aquí. Esto es 1 partido por el coseno del arcoseno de x. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale el coseno del arcoseno de x. Voy a calcularlo por aquí.
porque aquí no me va a caber, voy a calcularlo, bueno, igual sí me cabe, venga, vamos a intentarlo. A ver, el arcoseno de, atención, atención, voy a llamar al arcoseno, el arcoseno de x, el arcoseno de x, lo voy a llamar alfa. Es el ángulo cuyo seno es alfa, ¿sí? Esto, lo que es lo mismo, es que el seno de alfa es x. Vale, y ahora voy a utilizar que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es 1. De aquí, despejando el coseno de alfa, esto es raíz cuadrada de 1 menos el seno de alfa al cuadrado, seno cuadrado de alfa, déjame que lo escriba así. ¿Por qué? Porque aquí ya lo tengo identificado. Este alfa, ¿qué era? Alfa está aquí, que es el arcoseno de x. Entonces, esto aquí en realidad lo que pone es coseno, el coseno del arcoseno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos, y ahora tengo el seno de x, este seno de x, ¿quién era? Este seno de alfa, el seno de alfa, ¿quién era? Era x, pues 1 menos x al cuadrado. Y aquí tengo lo que vale el coseno del arcoseno de x, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y esto justo es lo que tengo que poner aquí. Entonces, esto, sigo por aquí, ¿vale? He hecho esto auxiliar, es 1 partido por el coseno del arcoseno, es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, que es la derivada del arcoseno que conocemos nosotros de la tabla, ya está. Es mucho más fácil de calcular así que calcularlo, por ejemplo, utilizando una definición. La definición de derivada para el arcoseno es una locura, porque no tenemos forma. Vamos a hacer otro ejemplo en el que, en lugar de pedirnos la derivada de la inversa, simplemente queremos conocer cuánto vale la derivada de la inversa, pero en un punto en concreto. Por ejemplo, calcular f' de... Vamos a calcular f' de... A ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, vamos a hacerlo así. f' de 0, para f de x igual al arcoseno de x. Bueno, pues vamos a utilizar que el arcoseno de x es justamente la inversa, f es la inversa de seno de x. Entonces, de hecho, vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamar f de x al seno y f a la menos 1 de x al arcoseno de x. Vale. Sabemos que la función seno es, lo hemos puesto aquí, es invertible en menos pi medios, y 0 está aquí, ¿vale? Es derivable, y vamos a utilizar la proposición otra vez. La proposición me dice que la derivada, en este caso es en el 0, de la inversa, que es del arcoseno, la derivada de la inversa en el 0 será 1 partido por f' de f a la menos 1 de 0, ¿vale? La derivada de la inversa, en lugar de x, yo pongo mi punto, que es el 0. Bien, necesito conocer primero cuánto vale f a la menos 1 de 0. f a la menos 1 de 0, esto es el arcoseno de 0. Y el arco cuyo seno es 0, ¿cuánto vale? Pues vale 0. ¿Sí? Este es el arco cuyo seno es 0, 0. ¿Sí? Lo tenemos. Y ahora sustituimos aquí. Entonces, esto... y necesito la derivada f' de x
f, acordaos que no es esta f ya, no es esta f ya, lo hemos cambiado, ojo, esto es importantísimo, hemos cambiado la notación. Mi f ahora es el seno, esta la hemos puesto como la inversa. F' de x es el coseno de x. ¿Sí? Vale, pues ahora vamos a cambiar y vamos a utilizar esto aquí. Esto, f a la menos 1 de 0, es esto que es 0. Entonces esto es 1 partido por f' en 0, en realidad, ¿sí? Y ahora, f' en 0 lo sustituyo, voy a ponerlo en rojo, sustituyo esto por el coseno de lo que vale, que es 0. 1 partido por coseno de 0, y el coseno de 0 es 1. Entonces no es necesario calcular la función inversa, que sería esta, y sustituir, sino que podemos utilizar directamente la proposición para calcular la derivada de la inversa en un punto en concreto, sabiendo cuál es la inversa y cuánto vale la derivada de la función original. Así. Si sustituís aquí, también lo podéis hacer, por supuesto. Sabemos que la derivada de la inversa del seno es 1 partido por raíz para x igual a 0, 1. Fin. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminaríamos la parte de derivación pura, ¿vale? Pasaríamos ahora a hacer, a ver aplicaciones de las derivadas. Entendedlo bien, vedlo tranquilos, despacito, y nos vemos pronto.